Bienvenidos a Diario Emocional, un podcast donde hablamos de salud mental. Y hay una cosilla que siempre solemos tratar en este canal, que es la neurodivergencia. Y para eso hemos traído a una persona increíble, creadora de contenido. Tiene su podcast, que se llama Amiga Quiérete. Tiene su canal de ASMR. Comparte por muchísimos lados, comparte de todo. Comparte sobre la vida, comparte sobre neurodivergencia, comparte sobre relaciones. Comparte, le falta nada más de compartir recetas. Y por ello hemos traído a la increíble, divina, reina, Ada Luna. Hola, corazón. ¡Holi! Antes de nada, ¿cómo estás, Primor? Muy bien. He hecho la siesta hoy, así que estoy genial. Antes de nada, o sea, ya para empezar ya en materia. He dicho que eres una persona neurodivergente, que hablas sobre ello, pero claro, el saber esto tiene unos inicios. Y por ello me gustaría que contaras, aunque lo has contado ya varias veces, pero bueno, ¿cómo sospechaste sobre que eras una persona neurodivergente? ¿O cuáles fueron los primeros indicios y cómo empezaste por ahí en este camino? ¡Buah! A ti esto sí que te lo he contado. ¿Sí? En las redes lo subí, pero hace leguas de esto. Yo, la cosa está en que yo no me sentía identificada con ninguna persona de mi alrededor. O sea, yo me sentía un alien, un extraterrestre. Y fíjate qué curiosas son las cosas y qué ironías de la vida, que resulta que las neurodiversidades son hereditarias y a raíz del diagnóstico hemos averiguado que media familia mía lo es también. Pero claro, a la gente se la educa para ser de una forma X y casi siempre neurotípicos. Entonces, mis padres, pese a saber ahora que son neurodivergentes, ellos siempre han actuado como neurotípicos. Y yo nunca me he sentido identificada con ninguna persona de las que tenía a mi alrededor. Quitando cositas típicas de, uy, pues esto lo dices como tu padre, pero quitando esas puntuaciones, mi forma de pensar, mis necesidades, mi forma de ver el mundo, mi forma de comprender el lenguaje, de cómo construyo los caminos neurológicos. No sé muy bien cómo explicar esto. Cuando te dan una información, cómo la procesas y qué información se queda en tu cerebro después de todo esto, ¿no? Era muy diferente. Era muy diferente. Yo me sentía un alien, tal cual. Entonces llegó un punto en el que, casualidades de la vida, a mí me salió un vídeo que se llamaba Esto no se pregunta Asperger. Y dije, uy, a ver esto. Y me metí a ver ese vídeo y vaya que me sentí al 200% identificada con las personas que estaban hablando. Claro. Curiosamente, casi todas ellas eran altas capacidades y por eso, en cuanto al diagnóstico, pues se les señaló como Asperger, ¿no? Porque tenían necesidades de apoyo de 0 a 1. Entonces, cómo decían las cosas, cómo interpretaban el mundo, cómo todo. Ahí fue la primera vez que yo me sentí identificada con otro ser humano de este planeta. Porque es que ni siquiera con mis amigos, ¿sabes? O sea, es que no. O sea, a mis amigos los quería mucho, pero decía, es que no somos iguales, es que yo no sé de qué nave alienígena me han bajado a mí, que yo no pertenezco a este mundo. Y cuando vi ese vídeo fue como, wow, a mí se me abrió un mundo entero y a raíz de ahí empecé a investigar porque claro, yo también tenía muy interiorizado el concepto de autismo que tiene la gente, por norma general, de un niño pequeño, no hablante, que se autolesiona y que se pasa todo el rato balanceándose. Y claro, yo decía, es que yo no soy autista, yo no soy eso. Y conforme yo iba investigando, conforme yo iba analizando, es que cuando te metes en este mundo ya es, Sí. muchísima información. Y ahí fue como, wow, es que quizás sí, es que quizás sí. Y a partir de el año y medio o así, o sea, desde que yo vi el vídeo de Esto no se pregunta Asperger, hasta que yo tuve el valor de buscar un psicólogo, una psicóloga, un profesional experto en la materia que me pudiera diagnosticar, pasó un año y medio. Un año y medio en el que yo me estuve formando, investigando, sobre todo también en la diferencia entre cómo lo expresan las mujeres y los hombres.
que es algo que ahora, porque ya hay muchas mujeres que han salido del armario autista, que digo yo, y ya están en las redes explicando y tal, pero antes era como solo existe esta forma de expresarlo o de... No me sale ahora la terminología correcta, pero creo que se entiende, ¿no? Y Sí. las mujeres parece que camuflamos muchísimo más o derivamos a inquietudes que pasan más desapercibidas en la sociedad. Total, que a los 2 años al final encontré una profesional especializada en autismo, y no solamente en autismo, sino en mujeres adultas autistas. Y claramente me dijo que no me hace falta ni hacerte el test porque tengo claro que sí que eres, pero te lo vamos a hacer porque hay que hacerlo. ¿Y eso Y con sí, qué edad fue, más o menos? a los 27 y ahora tengo 33. O sea, yo volví a nacer con el diagnóstico. Es que, claro, o sea, esa era la siguiente pregunta. Que ¿cómo te sientes? Porque hay muchas personas que sí que es verdad que cuando, sobre todo mujeres, como bien has dicho, porque se diagnostican de una manera muy tardía, inclusive a los 27 años te diría que es hasta pronto, ahora mismo, Sí, 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 sí. que es que hay mucha gente que es o muy mal, porque claro, es un duelo increíble de, ostras, toda mi vida que ha sido, que realmente es una mentira, porque el mundo este no está hecho para personas neurodivergentes y ahora tengo que, entre comillas, adaptarme otra vez, siendo ya yo como persona, pero adaptarme otra vez. Y hay otras personas que es chorreón de lágrimas, de alegría, de... ya es como que te encuentras a ti misma. Sí, sí, para mí fue eso. O sea, para mí fue lo segundo. Yo no lloré. Para mí fue un uff, no estoy loca. No se me ha ido la olla. Resulta que no soy un alien, que soy un ser humano normal y tengo derecho a expresarme como soy. Y tengo derecho a que no se me toque. Y tengo derecho a que se apaguen las luces o se rebajen las luces. O sea, para mí fue una carta de tienes derecho a ser tú. Ya. Porque hasta entonces la sociedad me había invalidado constantemente por todo lo que era, todas mis necesidades, todo. Wow. Entonces para mí fue una liberación muy grande. Al principio, ¿cómo se lo tomó tu entorno? Cuando yo empecé la búsqueda del diagnóstico, no se lo tomaron nada bien. Entiendo también que el tema de desconocimiento y demás, pues que es lo normal. Efectivamente, efectivamente. Además de que yo era esa típica, entre comillas, persona autista que de puertas para afuera siempre hace masking y dentro de casa no. Entonces, dentro de casa, yo hasta que tuve el diagnóstico era una persona muy, muy rígida, también porque en mi casa no era un espacio seguro, entonces cuanta menos seguridad, mayor rigidez. A mí me tenían un poco como un monstruo en mi casa, porque cada 2 por 3 estaba enfadada, estaba desregulada, no sabía gestionar todo esto, saltaban mis límites cada 2 por 3, cosa que hacía que me cabreara más, en fin. Y llegaron a decirme cosas bastante duras, nivel, esto es una excusa para dar rienda suelta a tus manías y cosas así. Y a medida que yo avancé en la investigación, que ya como que... Porque claro, a mí realmente yo no necesitaba un diagnóstico, pero sí necesitaba saber por qué mi cerebro es como es, por qué soy tan diferente al resto. Y conforme yo iba indagando más en el tema del autismo y tal, es que ya me daba mucha paz. Claro. Ya no me hacía falta el eres autista per se, en plan, necesito que digan que soy autista, sino necesito saber si esto que yo estoy encontrando es cierto o me lo estoy inventando, ¿sabes? Pero es que las resonancias era el 200%. Entonces, a medida que fui avanzando en todo eso y yo me fui encontrando cada vez más en paz conmigo misma y fui como poniendo límites a la gente de mi alrededor, sacando a la luz más mis necesidades que habían estado invalidadas, inexistentes, ¿sabes? Yo fui cada vez más feliz. Entonces, las personas que tengo a mi alrededor, sobre todo mi familia cercana,
empezaron a darse cuenta de que yo era más feliz. Y a partir de ahí es cuando empezaron a respetar todo esto. Porque se dieron cuenta de que yo era más feliz. Claro, también entiendo que al principio, lógicamente, no tienes esas herramientas. Y ya conforme ya, pues tienes el diagnóstico, empiezas a trabajar en ti directamente ya como persona neurodivergente o como una mente que no es la típica, ya empiezas a adquirir ciertas herramientas y ciertas facilidades a la hora de expresarte todo. Sí, y aparte es que yo no sabía cuáles eran mis necesidades, porque a mí me habían invalidado tanto que yo creía que mis necesidades eran imposibles. O sea, el hecho de salir a la calle y volver con dolor de cabeza o tener que dormir porque te has saturado, eso era impensable, porque a nadie le pasa, a ti no te va a pasar. Que te duelan los ojos porque hay luz, eso no puede ser. Claro. Si tú estás bien, eres como todos. Entonces llegó un punto en el que yo decía, no puede ser, no puede ser. No sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, mis necesidades era como, a mí me han dicho que esto no es, y al final sí era. Y cuando empecé a escuchar todo esto de mí, fue cuando empecé a autorregularme también. Y sobre todo que a mí tampoco me enseñaron ni a poner límites, ni a expresar mis necesidades. Entonces, era una bola muy grande. O sea, y más, me consta, lógicamente, que ahora el tema de expresar tus necesidades lo haces y bastante bien. O sea, pues lógicamente, porque si estamos hablando... ¡Toma necesidades! ¡Toma! Sí, claro, o sea, si estamos hablando y me dice, mira, Adri, que ahora mismo pues me siento así de esta manera y tú déjamelo todo escrito que ya te responderé. Y eso es algo que no todo el mundo hace, ni en el mundo de las neurodivergencias, ni en ningún lado. O sea, eso es una manera de expresar tus necesidades que es increíble. O sea, es muy buena, es que es muy positiva. Me he vuelto experta. Claro, Pero es que me parece lo mínimo, o sea, lo mínimo de comunicación para poder tener cualquier tipo de vínculo. Es decir, yo estoy así, sobre todo si es algo que se puede malinterpretar. No sé cómo explicarlo. O sea, si yo estoy saturada, porque cada 2x3 lo que digo casi siempre es me he saturado, o si no, emoji de batería baja y muerte calaveritas. Sí. Te respondo, te leo cuando tenga tiempo y energía. Fin. O sea, ya Claro. sabes que no estoy pasando de ti, que no es que lo he leído pero no te contesto ni mierdas en vinagre, es que me va a petar el cerebro, ya está. Estamos hablando ahora mismo, estás contando el diagnóstico, la parte del diagnóstico de autismo. Pero claro, no es el único que tiene. O sea, tienes una comorbilidad increíble. Tienes la tripartita. ¿Cómo fue esa lucha por el diagnóstico? Es que para mí el más duro fue el de autismo. Fue el que sí que tuve que luchar. El resto no. Claro. Porque yo, para la gente que no lo sepa, soy autista, altas capacidades, altamente sensible y TDAH. El único diagnóstico que no tengo es el del TDAH porque ya no me hace falta ni tampoco tengo el parné para gastármelo en diagnóstico. Pero el que sí que fui es el de altas capacidades. Porque después de haberme dado cuenta de que todas mis pesquisas al respecto del autismo eran ciertas, que yo no me estaba inventando nada, que no estaba loca, que todo esto que yo sentía era real, eso me dio la valentía de creer en mí lo suficiente como para ir a por el de altas capacidades. Porque con las altas capacidades me habían hecho lo mismo que con el autismo. ¿Qué concepto tenemos de una persona de altas capacidades? Que saca 10 en matemáticas, que saca excelentes en el colegio. Qué coraje da eso. Y todas las personas... y todas las personas que no encajamos en ese modelo, ya está. La sociedad como que nos echa para un lado. Y hay un montón de personas que son altas capacidades y que no están diagnosticadas porque ellos mismos o ellas mismas ni siquiera conciben que puedan ser altas capacidades porque no destacan en ninguna área. Y realmente no es eso, es la capacidad de aprender, en la sed de sabiduría o la rapidez a la hora de aprender, el salirte a veces también de la caja de todos siguen el mismo caminito y el de altas capacidades dice, este camino igual hay que podar, ¿sabes? Total. Entonces, un año después,
prácticamente, o sea, a los 27 me diagnosticaron autismo y a los 28 tuve el diagnóstico de altas capacidades. Y es muy raro esto porque las personas que somos autistas y altas capacidades siempre encontramos como una dualidad entre, para algunas cosas soy la persona más inteligente de la habitación, para otras cosas no puedo hacer cosas simples que al resto de seres humanos les resulta de lo más habitual hacer, ¿sabes? Y es como... es extraño esto. O sea, hay cosas simples que el resto de seres humanos hacen con total normalidad y yo no puedo hacer. Y sin embargo, soy la persona más lista. Y es como, ¿cómo puede ser esto? Claro, pero al final Pues es por eso mismo, o sea, son las altas capacidades, tú misma las has explicado, o sea, no significa que sea increíble en todo. Tú claro que puedes no, tener una... soy humano. Claro, común. o sea, podemos tener unas faltas o unas necesidades, mejor dicho, en ciertos aspectos o en ciertas otras capacidades, porque que eso, o sea, no somos robots, inclusive la robótica también falla. Tal cual. O sea, por ejemplo, sí que es verdad que, no sé, o sea, hay cosas tan sencillas como unas relaciones sociales que las personas neurotípicas pues las Sí. llevan así porque las llevan fácil y a personas neurodivergentes les puede o no, pero sobre todo es una de las mayores características que les suele costar bastante o les A suele mí me pasar drena. más facturas, digamos, es muchísimo más cansancio o sobrecarga. Sí. Claro, o A sea, mí me drena mogollón. Yo tengo que tener un guión para interactuar socialmente la mayoría de las veces. ¿oh? Un guión Un guión mental. Un guión en plan de plantearme preguntas o temas de conversación. Antes de quedar con ciertas personas, tengo que hacer como un recap de ¿qué conozco yo de esta persona? ¿De qué temas de conversación podríamos hablar? Y me apunto cosas, porque si no, no me nace hablar. Claro. Yo estoy enfrente de esa persona y pantallazo azul, totalmente. Entiendo. O sea, claro, o sea, también es puede ser por miedo también al silencio y a que sea malestar, a que la otra persona lo No, si a interprete mí como no me malestar. incomoda el silencio. O sea, a mí no me incomoda el silencio, pero es que si no me lo preparo, en el momento es como que tengo en blanco, ¿sabes? Sí. Me quedo en blanco. ¿No? ¿Ves? Vivirlo no mola tanto. No, hombre, sí, claro. O sea, entiendo. Claro, yo en ese sentido, claro, yo es que soy al revés, o sea, yo hablo con las piedras, o sea, yo voy y te saco conversación hasta yo qué sé, del blanco de la pared. Claro, yo si tengo mucha confianza con la persona o estoy muy a gusto, la conozco muy bien, quizás sí, pero por norma general no sé porque no conozco las variables de la otra persona. Claro. Es complicado. ¿Y qué te hubiera gustado saber antes de este diagnóstico? O sea, que te hubiera, por ejemplo, apoyado gente o que te hubiera gustado que te hubieran dicho. O qué le dirías, mejor dicho, a tu yo de 26 años, un año antes todavía del diagnóstico. Antes. Bueno, sí, a ver si nos ponemos Antes. ya mucho O antes. sea, yo, sí. Yo si tuviera que hablar con mi yo del pasado, le diría que todo lo que siente es verdad. Que no le haga caso a la sociedad, que se escuche a sí misma y chimpún se acabó. Porque la información que hay es errónea. Tuviste negativas por parte de distintos y distintas profesionales, ¿no? En el momento del diagnóstico. Sí. O sea, esto no lo acabas de decir aquí, pero yo ya lo sabía, entonces pues lo saco. No, claro. ¿Pensaste en algún momento que eras tú quien estaba engañando a las demás personas? Ya que, claro, o sea, varios y varias profesionales te daban la negativa directamente al autismo. 3. Me dijeron que no. Sí, totalmente. O sea, llegué a tener... Por eso decía que la que tuve que luchar muchísimo fue la de autismo. Porque yo no encajaba en el concepto de autismo que se tiene en el DSM-5. Entonces pasó que las 2 primeras
La primera fue una psicóloga que era un amor de persona, pero no tenía ni pajolera idea de autismo. Ella estaba especializada en ansiedad y mindfulness. Entonces, Vale. yo le comenté en plan, es que yo siento esto, tal cual, me pasa esto, tal cual, y me dijo, yo no creo que tú seas autista. Y ya, en eso se quedó. O sea, Y ya la, está. la chica no lo hizo en plan mal ni nada, ¿sabes? Ujú. Sino que creo que también el concepto que se tiene de autismo a día de hoy, bueno, a día de hoy cojámoslo con pinzas porque hay mucha gente que ya ha cambiado este concepto, pero todavía permanece el concepto de que el autismo es como una enfermedad y es una losa enorme. Entonces se contempla casi casi como si te dijeran tienes cáncer. Sí. Entonces yo creo que la primera psicóloga lo que intentó fue no ponerme esta losa, ¿sabes? De, no te preocupes, que tú no eres autista. Y es como, no me preocupo, señora, yo necesito una solución. Pero bueno, no se podía, no, ya está, no podía... La mujer no podía hacer más porque no sabía más. Claro. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar, fui a otra psicóloga que era malísima, malísima psicóloga. Y a la hora de comentarle el tema del autismo, primero que cambió la nomenclatura y empezó... Yo le dije que yo era asocial y ella empezó a decirme, es que tú no eres antisocial, no sé qué. Yo, señora, la antisocialidad es una condición. Si yo sé más de psicología que usted, mal vamos. Y cogió el manual para ver, o sea, delante de mi cara. Cogió el manual en plan, uy, vamos a ver si tú eres Madre mía. autista. Entonces yo me quedé como cuando yo fui a esa consulta yo ya había investigado bastante al respecto de eso. Entonces me pasó que me volví un poco más experta que las personas que habían estudiado psicología. Y no por nada arrogante, sino porque se ve que en la carrera solamente se estudia lo que está en el DSM-5. No hay como, me especifico en esto, por norma general. A no ser que la persona se especialice en eso. Pero si se quedan solo en lo que pone en el DSM-5, está lejísimos de la realidad. Y mientras tanto, mientras estas psicólogas tal y cual, y mientras yo buscaba otra, acudí también a la seguridad social, porque no soy rica, entonces había que agotar la vía pública también. El caso es que mi médico de cabecera ya me invalidó bastante, se lo tomó, o sea, una de las dificultades que tenemos las personas de altas capacidades y cuando se nos mezcla con el autismo más es que la gente nos tiende a coger como rebeldes cuando solamente estamos preguntando cosas normales. Sí, total. O se malinterpreta, se da por sentado que estamos diciendo ciertas cosas entre líneas cuando hablamos de manera literal. Porque el ser humano común entiende el lenguaje de manera subjetiva. Es decir, tú hablas, pero yo entiendo los mensajes que yo he asociado a lo que tú estás diciendo. Las personas autistas hablamos de manera literal. Esa palabra tiene ese significado. Ya está, yo no entiendo nada más allá de eso. Entonces, yo me puse a explicarle ciertas cosas a mi médico de cabecera de que eso no era así, de que el autismo no era esto y lo otro y tal y cual, y se lo tomó bastante mal. Y ella me dijo que yo no podía ser autista, que yo miraba los ojos y que a mí lo que me pasaba era que era tímida. Y fue como, señora, usted no me va a decir a mí el carácter que yo tengo. A poco que me conozcas, sabes que de tímida no tengo un pelo. Lo que pasa es que a mí no me nace hablar como las demás personas. A mí me drena socializar, me mata. Entonces, la sobrecarga, bueno, en fin. El caso es que ¿cómo se dice? Me pasó a psiquiatría, pero forzosamente, porque le tuve que insistir
tras un par de veces de decirme que no, fue como, pero señora, es que os da igual lo que usted diga, a mí quien me tiene que analizar es alguien que esté especializado en psicología, en psiquiatría y que analice mi caso y lo que a mí me está pasando. Y a regañadientes ahí sí que me derivó a psicología barra psiquiatría. Pero nunca llegaron a cogerme. Me lo atrasaron un par de veces, o sea, me lo pusieron rollo a 3 meses vista, cuando yo estaba en un punto de muchísima ansiedad. Ten en cuenta que cuando yo fui a por el diagnóstico, yo estaba al borde del auto... que ahora lo cuento de jajas porque eso ya está muy lejos. Claro. Pero es que yo estaba en el límite. Ya no podía más. Era mi única vía de escape de es que si no es esto, no tiene puto sentido nada de lo que a mí me está pasando. Y incluso diciéndole eso, en plan que estaba muy mal, nada, ya veremos. Y tras 3 meses de ya veremos, me mandaron una carta en plan, no, es que ahora se tienen que reunir el compendio de médicos para ver si tu caso merece la pena ser analizado. Y fue como, Dios mío. También intenté ir a asociaciones de autismo, no funcionó, no me ayudaron nada, solo querían el dinero. Es triste, pero es así. Porque en el momento en el que les dije, no tengo mucho dinero, necesito ayuda, estoy en un punto de vulnerabilidad, tal cual, ay, lo siento, no podemos ayudarte. Y fue como, estupendo. Claro. ¿Que para qué mierdas existís entonces? Buah, es que en este momento has abierto muchísimos melones. Ya. Podemos hacer parte 1 de la entrevista y parte 2, no pasa nada. Es que estoy es un tema de mi interés. Estoy en plan... Es que el tema del DSM-5, o sea, se puede hacer un podcast simplemente hablando del machismo en la psicología y en los estudios. Porque da la casualidad que si hablamos de físico, si hay muchos estudios de mujeres, es más, son los de mujeres por norma general. Si hablamos de físico o temas, por ejemplo, de TCAs y cosas así. Pero si hablamos de cositas de ya pues neurodivergencias y demás, ahí las mujeres nos olvidamos. Y nos hemos olvidado hasta realmente hace muy poco. Y cuando hablo de mujeres, hablo de personas no binarias, de género fluido, de muchísimas personas. Y es que, ay Dios, es que el DSM-5, mira, o sea, el paleolítico ya pasó. O sea, tenía que decirlo aquí. O sea, el DSM-5 tiene demasiados años. O sea, no está actualizado. Sí, bueno, está revisado. Es muy antiguo. O sea, y más una neurodivergencia no... Según la persona, se expresa de una manera o de otra. Ya es que simplemente sí, lo peor con es eso. Que claro, no nos escuchan. Claro, y ya cuando tienes una comorbilidad, eso es una bomba. O sea, porque ya no sabes, las características esas, olvídate. Se mezclan, sí. Porque, claro, es que algunas están, por ejemplo, como es tu caso, algunas características del autismo pueden estar tranquilamente tapadas por las altas capacidades, por el TDA, por la alta sensibilidad. Es que pues está tapado todo. Absolutamente, sí. Y también me gustaría sacar el tema de la seguridad social y los recursos económicos, las dos cosas. Con el tema de la seguridad social, es que a mí me ha venido muchísima gente para trabajar conmigo en el gabinete psicopedagógico porque han estado en la seguridad social y simplemente siguen yendo a la seguridad social porque si le dan ayudas o porque le dan ciertas cosas, pero la seguridad social no hace, al menos en los casos que yo conozco, ¿vale? No quiero generalizar, aunque da la casualidad que el 100%... la mayoría no, la mayoría no. No, porque yo tengo un amigo que es TDAH y ha estado luchando para que lo valoren, que él ya sabe de sobra que es TDAH, pero nada, que lo ningunean y tal, y es una de estas personas que realmente le hace falta la medicación porque es a full TDAH y nada, que... Eso, lo que tú has dicho. Sí, es que es muy fuerte, o sea... también sí que es cierto que profesionales, ya sean por lo privado o por lo público, tenemos muchísimos problemas en que no se siguen actualizando. O
sea, que vale, por ejemplo, que si tú eres especialista en ansiedad y terapia de pareja o lo que sea, vale, es tu especialización y ya está. No, Claro. no eres ChatGPT que te puede hablar de todo. No. O sea, pero sí que es verdad que si ya empiezas a tratar el tema de neurodivergencia, yo, por ejemplo, en mi caso, en ninguno de los estudios que tengo, títulos, podemos decir, podemos llamarlo como quiera, en ninguno traté el tema de la neurodivergencia y creo que es bastante importante. O sea, yo cuando estudié el grado en pedagogía no Mm. tocamos el tema de neurodivergencia y yo no empecé a hablar o sea, a conocerlo hasta que después del primer máster cogí y dije, vale, pues las prácticas de este máster las voy a hacer en una asociación que trabaja con infantes autistas y ahí voy a empezar. Que eso fue hace muchos años. Y bueno, y en esa época, o sea, hablar de personas autistas es lo mismo que tú has dicho también antes. Todo el mundo pensaba que el autismo era lo que ahora se conoce como grado 3 y totalmente dependiente. Sin apenas habla, una persona, pues eso, totalmente dependiente, que apenas sabe autoasearse o tener higiene Sí, sí. y que tenga esas necesidades que lógicamente existen y también trabajamos para con estas personas. Claro, claro. Pero ya que sobre todo estamos tratando de autismo, el autismo no solo está ahí. Sí, sí. No, el O sea, espectro es muy grande. claro, o sea, es más, o sea, personas tímidas, como tú has dicho, que tú tímida, no sé dónde te lo dejaste, pero bueno, por ahí estará. Es que es eso, o sea, son muchísimas características que, enlazándolo con lo anterior, no están en el DSM-5. Y también considero, por ejemplo, que está bien que sean unas observaciones, por ejemplo, que se den unas observaciones, pero que no que se deje como son estas características las que tienen estas personas. Sí, que sea algo rígido y tiene que ser esto sí o sí. Claro, es que no tiene Sino que se sentido. tenga en cuenta porque hay personas que sí que pueden encajar, pero no todas las personas autistas somos así. Volviendo al tema de los recursos económicos, al igual que existen ayudas para muchas cosas y para cosas que son totalmente necesarias, lógicamente, el diagnóstico de la neurodivergencia también es muy necesario, porque Sí, tú misma lo has dicho y oye, eres sinceramente, o sea, es muy valiente decir, pues mira, estuve a punto de, porque no le veía fin, pero muchísimas personas, por ejemplo, también a mí me han venido contándome lo mismo. Y personas que tengan hijos o hijas o hijes que te cuenten esto diciendo, mira, es que no sé, que no sabía qué hacer y ya no podía y al final pues caes en depresión y tal cual, tal cual, tal cual. lo que puede pasar. Cambiando un poquito esto, porque claro, me he puesto muy intensa. No pasa nada. Estoy acostumbrada, soy una intensita de persona. A mí no me molesta. ¿Qué le dirías a alguien que tiene esos indicios, pero tiene miedo a descubrir que es una persona neurodivergente? Porque esto me lo he encontrado así. Pues a mí eso me lo preguntaron, o sea, me lo dijeron en redes sociales, eh, sobre todo porque tenían miedo de quedarse sin amigos o de que las personas les rechazaran por el tema de tener el diagnóstico. Y yo lo que le dije con total sinceridad es, sí, te van a rechazar, pero te va a rechazar la gente gilipollas. Saber que eres autista, saber que eres neurodivergente, saber cuáles son tus necesidades y poner límites sanos, simplemente va a alejar a las personas que se están pasando por el forro tus necesidades. Y va a atraer a todas esas personas que son un espacio seguro para ti y que te van a querer tal y como eres. El problema está en que si nosotras no tenemos el valor de ser nosotras mismas, jamás en la vida vamos a encontrar a esos espacios seguros y a esas personas maravillosas que son capaces de querernos tal y como somos. Total. Es que no puedo añadir nada a eso. Da miedo, porque te cambia la vida, porque te cambia la mente, porque tu perspectiva de ver las cosas, o sea, te habían educado para verlas de una manera o no. Igual no te han educado para verlas así, pero tú las ves de X o Y. Y al tener el diagnóstico se te abre una puerta de conocimiento sobre todo de ti mismo, que es que te cambia la existencia.
Sí. Entonces, a la mayoría de personas neurodivergentes nos ha pasado. A muy poquitas les pasa que después de tener el diagnóstico empeoran. A la gran mayoría de personas neurodivergentes, sea del tipo que sea la neurodivergencia con la que conviva, la mayoría después de tener el diagnóstico van a mejor, porque se entienden, pueden poner límites, empiezan a entender cómo funciona su cerebro, por lo tanto, qué necesita. Y sobre todo en el TDAH, o sea, el increíble machaque que se sufre con el TDAH, los despistes, el no puedo acabar nada de lo que empiezo y venga a mutilarte a ti, porque claro, porque tienes que terminar todo lo que empiezas. Y bueno, eso, y cuando tú entiendes todas esas cosas dices, ah, vale, es que no estoy roto, es que no soy un juguete roto, es que lo que pasa es que tengo que coger un camino diferente porque mi cerebro necesita una estimulación diferente, necesita unas pautas diferentes, no puedo trabajar como trabajan el resto de personas porque mi cerebro funciona diferente. Al igual que cualquier persona que vaya a terapia y empiece, cualquier persona me refiero ya sea neurotípica o neurodivergente, Sí, sí. lo que sea, ¿vale? Vaya a terapia y no ha puesto nunca límites en su vida y empieza a ponerlos y se convierte en la oveja negra, la persona Sí, rebelde, el malo. y se le Sí, empieza sí. a ir todo el mundo, o sea, bueno, todo el mundo, se empieza a alejar ciertas personas, mira, o sea, si esa persona se te está yendo, se te está alejando, realmente te está haciendo inclusive hasta un favor. Sí, absolutamente. Lo que porque pasa es que duele en ese momento, pero es así. Vamos a cambiar un poquito de tema. Bueno, Vale. cambiarlo y no cambiarlo. Porque al final he hablado también sobre autismo. Pero vamos a soltar un poquito de mito. Vale, dale. Voy a soltar alguno, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. El que no se te nota, que hablas perfectamente. Que claro, si eres una persona autista, pues no tienes sentimientos. Este lo he escuchado y es que es como, ¡ay, Dios, qué aguantar! Sí. Totalmente. Vamos, realmente de esto hemos estado hablando. O sea, porque también, claro, el tema de mujeres con autismo, pues eso no existe. Es más, el autismo y la neurodivergencia son cosas de infantes. Tal cual. Y el autismo Solo es... niños. Claro. Cuando cumples 16 años, automáticamente ya no Pa, tienes. te conviertes en una linda mariposa. Y ya está. Es fuertísimo eso, es fuertísimo. A mí me da muchísima rabia. Y el tema padres de personas autistas también me da mucha rabia, pero vamos a dejar ese melón para otro rato. Desmitificando mitos. Claro, es que me ha soltado ese melón y yo aquí como diciendo... Para la segunda parte. Venga, dejámoslo ahí. No, ahora, ¿cuál es el error que piensas que más se ha extendido por parte de la sociedad con respecto al autismo? Pues desmitificando cositas del autismo, o sea, lo que has dicho del no se te nota, la cosa está, o sea, para la gente que nos esté escuchando, porque claro, tú ya sabes. Sí, bueno. El resto no. No es que no se me note, es que tú no lo notas, que es diferente. Porque a mí cuando se me nota, aparte de que el autismo no se tiene que notar, es algo con lo que vives, es una condición de nacimiento y mueres siendo autista. A mí me gusta muchas veces compararlo con la homosexualidad. Porque aparte de que tú no vas diciendo por ahí es una persona con homosexualidad, tú dices es una persona homosexual o es gay y ya está, y como nace, muere, fin. Ya, no se tiene por qué notar. O sea que hasta hace poco también se pensaba que la homosexualidad tenía que lucirse en cada poro de tu piel. Y hay personas que tú las ves desde fuera y tú piensas, este chico es hetero y es lo más gay que te han echado en la cara. Pero no lo saca a relucir porque no es una diva. Y está válido, está bien así. Y Total. el caso es que con el autismo es lo mismo. O sea, no se tiene que notar. Cuando creemos que se tiene que notar es porque tenemos el concepto caduco de el niño no hablante, que no te mira a los ojos, que no hace más que balancearse, etcétera, etcétera. Y aparte a mí, cuando convives conmigo, se me nota. Que igual si estás una tarde conmigo, tú no lo notas porque yo llego con la batería cargada, porque es un evento social, entonces ya me he preparado, porque me he puesto mi masking entre comillas de persona carismática, entonces yo voy a estar ahí en mi salsa y tú vas a creer que yo soy un humano neurotípico.
pero es que a la media hora te voy a decir, no tengo batería, me tengo que ir, o ya no puedo hablar, o no puedo estar en este sitio porque hace demasiado ruido. Entonces, Claro. notarse se nota. La gente piensa que todavía estamos en los principios de cuando se estudiaba el autismo, de que es una persona dependiente que no habla, que no te mira a los ojos, que está en una Ujú. esquinita y ya está. Y para curarlo eso lo curamos con agua y lejía, porque seguimos todavía anclados a la... Sí, o Y que sea, somos todos como Rain Man, que sí, te puedes tirar al suelo, somos Savant todos, sí. y O tiras al sea, suelo una cajita de cerillas y ya automáticamente te las puedo contar todas. sí. Es que otra cosa creo que también que ha dado problemas a la hora de crear mitos son las series que se han hecho y las películas que se han hecho sobre autismo. Porque hay algunas que es para cogerle y decir, hostia, a ver, lo estás expresando demasiado para que la gente entienda que esta persona es autista. Pero Pero no, ya flaco está. favor. Claro. O sea, igualmente, también, o sea, decimos es autista, pero no significa que simplemente sea una persona autista. Esa persona, como hemos hablado antes, puede tener 80.500 comorbilidades. Sí. Porque, yo qué sé, o sea, la gente también piensa en muchos aspectos que, por ejemplo, dentro del autismo ya entra en la misma cajita, está, pues por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el TCA, que sí que es verdad, que se da mucho en personas autistas, pero no significa que una persona autista sea como una persona que también tenga TCA. Claro. Son cosas que son comorbilidades. O sea, tú puedes tener Eso un para mí son trastorno consecuencias de la sociedad, no del hecho de ser autista. Que eso es lo que total. mucha gente malinterpreta. Es como, ¿tienes ansiedad social? O sea, ¿eres autista? ¿Tienes ansiedad social? No, mi padre es autista porque ya me viene de él y tiene -2 de ansiedad social. Porque aparte es hombre y lo han educado para que esté en su salsa, diga lo que le sale de los bajos, que si es borde da exactamente igual, entonces tiene cero ansiedad social. Claro, Pero si la sociedad promueve ciertas cosas o te ningunea o cuando tú dices tal, se te malinterpreta, siempre te crea conflicto, experimentas rechazo, evidentemente vas a tener ansiedad social después. Pero no porque seas totalmente. autista, sino porque la sociedad es como es. Si estás en un espacio seguro, jamás vas a tener ansiedad social. ¿Tú cómo te has sentido al no ser lo que la gente espera que seas de una persona autista? O Pues... sea, al no encajar, digamos, mm, ya directamente en ese sí, grupo. sí, sí. Al principio me sentí muy mal, en plan síndrome del impostor. Estuve mucho tiempo... Porque claro, cuando yo empecé a hablar, o sea, tampoco divulgo en exceso en redes sociales porque todavía tengo un pequeño traumita, pero cuando me diagnosticaron fue tanto el alivio que sentí que necesité contárselo al mundo por si hubiese otras mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo. Pues la avalancha de hate que recibí fue inconmensurable de es que esta niña solo quiere llamar la atención, has pagado por el diagnóstico, tú no eres autista, simplemente querías que te dieran un papelito, pues así. Tucu, 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 tucu. Y en ese momento yo no tenía la autoestima tan fuerte, ni tenía tanto carácter como tengo ahora, entonces a mí eso se me comió. Y estuve mucho tiempo cuestionándome si realmente era autista o si la persona que me había diagnosticado solamente porque yo le había pagado. Mucho tiempo estuve, hasta que por fin o sea, hablando conmigo misma y tal, y es como, pero tú has visto todas las evidencias de que efectivamente eres autista. Pero es que tú no ves que aunque tú puedas socializar, después necesitas 3 días para recuperarte. Es Total. que tú no ves que aunque no cumplas con X o Y, que es lo que se supone que tienes que ser como autista, todavía tiene, por ejemplo, la ansiedad social. Aunque yo no tenga ansiedad social, a mí me saturan los estímulos audiovisuales y eso es innegable, es indiscutible. Entonces, ¿cómo pasa todo en mi cuerpo?
es algo que está ahí, aunque no encaje en ciertos aspectos que la sociedad dice que eso es el autismo. Entrando un poquillo más en esto, ya que has dicho tú que tú misma has trabajado contigo misma, ¿cómo piensas que sería tu vida ahora mismo sin todos los apoyos que has tenido en cuanto a tratamiento psicológico o lo que sea, y sobre todo sin el tema del diagnóstico? Yo no estaría aquí. Yo, tío, si yo sin a mí no me hubiesen diagnosticado, porque a mí me daba igual que fuera autismo, o sea, a mí me daba igual que me dijeran, eres autista, eres bipolar, eres lo que sea, me daba igual. Yo necesitaba una explicación de por qué todo era como era y por qué yo era como era. No podía más, o sea, a mí se me estaba ninguneando tanto que yo estaba al límite del desvivirme. Y si no hubiese sido por el diagnóstico, yo no estaría aquí. Literalmente, no estaría aquí. Porque hubiese llegado a un punto... Yo estaba viviendo con depresión y ansiedad normalizada. No por ansiedad social, en general. Ansiedad constantemente. De vivir con un estrés constante. Y era normalizado, es decir, yo no era consciente de que eso no era normal. Porque a mí me habían hecho creer que yo no tenía derecho a quejarme. Lo típico de si tienes un plato sobre la mesa, si tienes unos padres que no te tratan mal, si tal y cual, es que no te puedes quejar. Y ya como, vale. Y mientras todo para adentro, para adentro, para adentro. Claro, si lo tienes todo. Claro. He estado trabajando con muchas personas que lo que están haciendo aún todavía a día de hoy, pues a lo mejor lo llevan ya arrastrando durante muchos años, el tema del masking, y todas sus emociones lo que hacen es guardárselas en una cajita, o, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y siguen para adelante. O sea, directamente como que ya guardan sus emociones y tiran para adelante. Eso te mata Sí, por o sea, dentro. no te voy a engañar, o sea, ahora mismo estoy un poco... no desubicado, pero un poco como si estuviera medio en blanco porque me ha chocado mucho tu respuesta, ¿vale? Entonces estoy como ahora mismo procesándola, ¿vale? Es que es fuerte, o sea, yo lo digo que a mí no me vas a ver llorando, en plan, no, es que casi me suicido, no sé qué, no, porque para eso para mí queda muy lejos. O sea, yo ahora mismo soy muy, muy feliz y no me cuesta nada hablarlo, porque creo que Ya. hay que hablar de ello. Porque la gente piensa, todavía estamos como si estuviéramos en los 90 o en los 80, pensando que si les decimos a nuestros hijos, les damos información sobre los preservativos, estamos promoviendo la promiscuidad. Y con la depresión pasa lo mismo. O sea, la gente piensa que si hablamos de suicidio, que si hablamos de depresión y que si hablamos de ansiedad, estás promoviendo que hagan eso. Y es precisamente lo contrario. Una persona que se quiere morir, no se quiere morir. O sea, ningún ser humano se quiere morir. Lo que pasa es que el dolor que sentimos es tan sumamente grande que no vemos otra forma de acabar con ello, porque lo hemos intentado todo, porque la gente piensa que el suicidio es la solución de los cobardes, pero te puedo bien asegurar que no hay persona más valiente en este mundo, y aunque sea un popular opinion, que aquella que se quita la vida. Porque Sí, ¿realmente tú crees que alguien quiere hacer eso? Totalmente. ¿Tú qué cojones crees que va a pasar después? Chocapic y se acabó. Y el instinto natural del ser humano te impide hacer eso. Tienes que ir en contra de tu propio instinto como ser vivo. Pero fíjate tú, es que esto yo a veces lo hablo con personas que no llegan a entender del todo lo que se siente, porque mucha gente todavía piensa que la depresión es una enfermedad. Yo no creo que sea una enfermedad, yo creo que es un estado de consciencia. O sea, no creo que sea una enfermedad en plan cáncer, ¿sabes? Te sale un tumor y te ponen quimio y se te cura. Pienso que es un estado de consciencia que por H o por B tu mente se posiciona ahí y o por circunstancias del entorno o por algo que te ha pasado o por algo que está en ti. Porque a veces se te muere un familiar y entras en depresión y te tienen que sacar de ahí. El caso es que he perdido el hilo.
No te preocupes. Mira, TDAH. sé, sé que esto no te gusta, pero lo voy a hacer. Rafa, que es mencionar a un, a un psicopedagoga. Mencionar el nombre de alguien dijo esto. Rafael Vizquerra, ¿vale? Que es un psicopedagogo catalán que es especialista en emociones. Él, por ejemplo, lo que explica mucho es que él explica que eso, que la depresión primero puede ser una emoción, algo que tú sientas. Ahora mismo tú puedes sentirte deprimido, pero si lo estás sintiendo, así, por explicarlo así a grosso modo, ¿vale? Si lo estás sintiendo durante un largo periodo de tiempo, se convierte en el trastorno depresivo. O sea, entonces sí que es verdad que no es una enfermedad, es algo más, es algo de la mente. O sea, es algo donde Sí, psicológico. tu contexto, todo lo que te está pasando, o la unión de tus contextos, te han llevado ahí. Y lógicamente, o sea, las personas no quieren estar deprimidas, no quieren estar mal. O sea, Claro. simplemente él lo explica, por ejemplo, de tal manera el que tiene 3 galaxias arriba y 3 galaxias abajo. Y dentro de las que están abajo tienes la tristeza, que es donde está la depresión. Y lo explica de tal manera de que tú cuando estás en alguna de las galaxias de abajo es más complicado salir por el peso de la gravedad. Por eso las tiene abajo. Que esto precisamente también lo hablé justo en el podcast anterior que grabé la semana pasada. O sea, es como que en estos 2 podcasts estamos hablando un poquito de intensito, Pues en ese no, sentido. a mí no me parece mal hablar de estas cosas. No, Ya es he increíble. recuperado el hilo. Que lo que iba a decir es que a la gente que... O sea, yo me he encontrado gente que lo entiende como si fuera un tipo de locura, ¿sabes? Como si dices, la persona que se quiere suicidar es que se le ha ido la olla, ¿sabes? Y realmente no es así. Y yo lo que digo a veces es, imagínate tú, normal, Pepito, quien seas, ¿qué tendría que pasar en tu vida? ¿Cuán grande tendría que ser el dolor que estás experimentando para que tú, como persona normal y perfectamente cuerda, quieras suicidarse? Imagínatelo. Y entonces cuando la persona se pone en esa posición de hostia, es cuando empieza a magnificar, o sea, a hacer como tangible la cantidad de dolor que está experimentando el otro. También, por ejemplo, volviendo a lo que has dicho antes, por ejemplo, que a ti te habían dicho, es que lo tienes todo. Yo en este momento, por ejemplo, cuando me dicen algo así, es que yo lo tengo todo, no sé qué, y aún así me siento de esta manera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, puede ser porque me guste mucho el grupo o demás, pero bueno, Chester Bennington, el que era cantante de Linkin Park, Sí. al final pues acabó como acabó y más que esa persona, que más éxito que esa persona, Claro, lo tenía todo menos apoyo emocional. claro, o sea, el más éxito que tenga esa persona que tiene todo, o sea, tiene una carrera exitosa, Tal cual, tal cual. todo lo que tú ves quitando tu interior es increíble, pero tu interior al final es el que está ahí Sí, tratándose. sí. Si no te importa, vamos a cambiar un poquito de tema o algo así más, Sí, sí. Sigamos para bingo. más de relax. Y volviendo un poquito al tema de tus comorbilidades, ¿cómo te afectan en tu día a día? Porque eso tiene que ser una Pues con esto vas a lotería. tener que ser más específico. Porque Vale. yo siempre me imagino que o sea, mi cerebro es como un barco Ujú. y está el capitán, que es las altas capacidades, y el autismo. Y de vez en cuando está la alta sensibilidad, que es la que está distraída apreciando los atardeceres, lo bonito, el arte. Y de vez en cuando tengo un polizón que se llama TDAH, que me lleva, me cambia el rumbo del barco, me lleva para aquí, me lleva para allá. Es raro. Me parece increíble la descripción. Oye, claro, sí, porque al final el TDAH el que quieras que no cuando se pone domina. Sí, es complicado. Es que, Sí. ¿en qué área en concreto? ¿Cómo, En, o sea, en tu día a día, en tus quehaceres en la casa, por ejemplo. es complejo? Porque mi mente va a 2000 por hora. Me cuesta mucho empezar las tareas, pero luego hago hiperfoco y al mismo tiempo es muy fácil que me distraiga y me cabreo si me interrumpen porque me cuesta tanto concentrarme que,
es complejo. Y al mismo tiempo necesito una rutina, pero me resulta muy difícil de seguir las rutinas porque mi propio cerebro como que me impulsa a hacer cosas diferentes, pero al mismo tiempo no puedo hacer cosas diferentes. Claro, es como, necesito esto, pero hago esto también porque no puedo hacerlo. Sí. Es que es raro, es que no puedo poner ejemplos prácticos, No, es normal. como mucha información. Sí, no, igualmente creo que se entiende bastante. Claro, es que al final el tema de comorbilidades en tu día a día, por ejemplo, es eso. O sea, el autismo te puede hacer que necesites un orden en ciertas cosas y el TDA como te... El TDA está, venga, dame esto, dame lo otro, Claro. dame no sé cuántos, venga, quiero movida, quiero cambio, quiero no sé qué, te voy a dar una idea, toma, 20 proyectos más, que tienes que hacer no sé qué, y autismo está en plan, hazme una lista, y altas capacidades, venga chicos, no os preocupéis, vamos a organizarlo todo, es complicado. Sí, no, es una bomba de complicado. destrucción masiva. ¿Y Tiene sus cosas positivas, Sí, hombre, pero claro. es un caos. ¿Qué le dirías a alguien, por ejemplo, que se siente diferente, ¿vale? Pero que no sabe por qué? Por ejemplo, como te pasaba a ti. Buah, que pregunte. Además a mí me pasa, a mí me vienen personas que me dicen, guau, es que me siento muy identificada en algunas cosas de las que me dices, pero yo no sé si yo sería... O me viene gente TDAH, me viene gente autista, me viene gente de altas capacidades que sospecha de autismo y viceversa. Personas autistas que sospechan de altas capacidades, pero la cosa esta de... Es que para algunas cosas soy muy lista, pero para otras soy muy tonta. Entonces, no sé gestionar esto. Pregunta. O sea, la mayoría de personas neurodivergentes que estamos diagnosticadas, y las que no también, estamos 100% abiertas a que nos preguntes, porque además yo lo he hecho antes del diagnóstico. En ese periodo en el que yo estaba investigando, tenía como 2 o 3 personas que estaban diagnosticadas y yo les hice batería de preguntas de ¿a ti cuando te pasa esto también te pasa esto y esto? ¿O tú cuando no sé cuántos también necesitas reponerte porque la batería social esto no sé cuántos? ¿También necesitas prepararte antes de ir a un evento? Y estas preguntas raras que considera la sociedad, yo las he hecho. Y las personas neurodivergentes estamos abiertas a que se nos pregunte, porque es como pasar el testigo, ¿sabes? Yo lo he hecho a una persona neurodivergente y ahora que yo estoy diagnosticada, ofrezco eso a las que están como yo antes. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y aparte, ahora sobre todo también con la facilidad que nos dan las redes sociales, que hay mayor facilidad que eso, porque antes, por ejemplo, si veías a esa persona cara a cara, te puede ser que te dé más vergüenza o lo que sea, o no quieras molestarlo. Sí. Pero por redes sociales, o sea, al Tal igual cual. que mucha gente tira hate, tú puedes Sí. expresar tus necesidades, decir, oye, mira, tengo estas preguntas. Yo, por ejemplo, es eso, o sea, yo estoy acostumbrado a que la gente me venga y me pregunte, yo respondo, y es como, ay, muchas gracias por responder, digo, pues es que estamos aquí para eso también. Claro. Ya hablando ya más de neurodivergencia, ya terminando ya, la última pregunta que te voy a hacer sobre este tema. Y es que esto es una pregunta que cuando estuvimos hablando sobre cómo enfocar el podcast y demás, me dijiste Sí. que te gustó. Sí. Entonces te la voy a leer literal, ¿vale? Que lo tengo Vale. aquí. ¿Qué espacios crees que necesitamos para construir, bueno, para que las personas neurodivergentes, mejor dicho, puedan florecer? No sé si construir físicamente, pero lo que sí que hace falta muy mucho es información y empatía y respeto a todos. O sea, porque aunque vaya a sonar muy finolis, no hay nada que te vaya a hacer crecer más hermoso, más bello y más lleno de brilli brilli que un espacio seguro repleto de amor. Y en la sociedad eso Total. escasea. Escasea muy mucho, no por ser neurodivergente, es que incluso entre los propios neurotípicos, la cosa esta de en los hombres no hablan de emociones. ¡Cacho mierda! Eso no. ¡Unga! ¡Venga! Esto no
no se puede uno deconstruir si no hay un espacio que te diga, Cari, llora, que no pasa nada, sabes que no vas a ser menos macho si lloras. Entonces, yo creo que en general necesitamos más empatía y más respeto, más poder ver lo diferente desde la curiosidad, no desde el odio, no desde el desprecio, porque es diferente, sino es diferente, vale, lo acepto. ¿Me hace daño a mí? No, pues lo respeto y ya está. Y a partir de ahí, curiosidad y comunicación. Totalmente. Espacios físicos, yo creo que para las personas, sobre todo autistas, porque yo creo que el TDAH y las altas capacidades se camuflan muy bien en la sociedad. Más que nada porque el TDAH suele ser la persona carismática, impulsiva, que necesita muchos estímulos y la sociedad está sobreestimulada. Entonces, en general se camufla bien, igual que las altas capacidades, pero el autismo, que es lo opuesto, hacen falta más espacios donde que sean tipo librería, en plan que haya paz, silencio, que la gente pueda comer sin estar todos gritando. Pero claro, eso también es una cuestión cultural. Hay otros países donde la gente, pues lo normal es hablar bajito. Y tú estás aquí y no te enteras de lo que dice el de la mesa de al lado. Y eso es lo normal. Y al que levanta un poquito la voz, como que te miran así, como, ¿qué haces? ¿Sabes? Sí, en total. Alemania, por ejemplo, o en Asia, estilo Japón y tal, son espacios que también respetan mucho los asiáticos el contacto físico. O sea, esto de tocar, pero los españoles, para los españoles, el lenguaje, uno de los lenguajes del amor, o una de las formas en las que conecta, por norma general, la cultura española es mediante el tacto. Y a mí eso me costó mucho de entender, porque para mí es una falta de respeto muy grande que alguien me toque sin preguntarme. Porque es como estás ejerciendo tu voluntad por encima de lo que yo quiero o no, o si yo estoy receptiva o no para ese tacto. Pero como se ha normalizado. Entonces, sí que hace falta más espacios donde esto, o sea, las necesidades, sobre todo autistas, sean normales. No se contemple como un bicho raro y sobre todo que se ceda un poco. Por ejemplo, yo sé que esto es difícil, el tema de los restaurantes y tal, porque nadie, es un poco como el tema de cuando prohibieron el fumar, cuando todo el mundo fumaba y empezaron a prohibir el tema de fumar y tal igual, la gente se quejaba horrores y ahora ya se ha normalizado. Claro. Pero había muchos bares que no querían prohibir el fumar dentro del bar porque la mayoría eran fumadores y no les rentaba. Y con el tema del autismo, establecer ciertos horarios o ciertos espacios de silencio o de baja estimulación, o sea, ponerlo como algo obligado, yo creo que no favorecería a la comunidad porque generaría mucho odio hacia nosotros, pero sí que estaría guay que por lo menos se facilitara ese espacio si se pide o no se rechazara. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante, a mí me ha pasado muchas veces el decir, ¿podéis bajar la música, por favor? Y te dicen que sí, pero no la bajan. Y te quedas como antes. O el aire acondicionado, o el querer una mesa silenciosa y no se puede. Entonces, no hay mucho en la sociedad, hay muchas cosas todavía que nos impiden a las personas autistas poder disfrutar de las mismas cosas que el resto de seres humanos porque no están adaptadas a nosotros. Entonces no es que digas, porque hay una de estas creencias erróneas, esfuérzate, solo te tienes que esforzar un poco más y ya está. Es como, es que no es cuestión de esforzarme, es que me estás obligando a hacer algo que a mí me está matando como ser humano. Entonces, pues, hay cosas que has mencionado que son muy importantes en el sentido de que, por ejemplo, ya no es solo establecimientos, ya sean restaurantes o
por ejemplo, comercio, que simplemente bajen el volumen o tengan espacio, mejor dicho, tengan espacio para personas con hiperacusia o autistas o cualquier tipo de persona que lo necesite o que simplemente quiera estar tranquila, sino también es la empatía. O sea, el tema de empatizar con estas personas porque se nos llena, como sociedad se nos llena mucho la boca en muchas ocasiones cuando hay que ayudar, pero cuando es algo invisible... Totalmente. O sea, yo, sinceramente, o sea, es que empezar por lo más básico. O sea, porque esto no solo afecta a personas, sino que afecta a muchísimos animales, como puede ser los fuegos artificiales. Lo mal que lo pasan animales y personas con hiperacusia, porque o simplemente personas que le dan miedo a los fuegos artificiales. O, por ejemplo, sí que es verdad que hay comercios que sí tienen ciertas horas que están adaptadas pues para personas, precisamente con lo que se publicitan y demás, que están adaptados para personas autistas, que hay ciertas horas en las que todo el sonido pues está al mínimo. Yo fui a uno de ellos en el rango que se suponía y no estaba adaptado. Madre mía, vale. Sí que la luz, es cierto que la luz estaba más tenue y yo lo agradecí, sobre todo en centros comerciales que la luz suele ser de tungsteno, azul, que jode muchísimo la vista, y además es que estos ligeros cambios no solo son favorables para las personas autistas, son favorables para todos los seres humanos, pero hemos normalizado mucho el spam constante de estímulos. Pero eso, sí, el audio estaba igual. Y con lo de los fuegos artificiales yo lo entiendo, pero por desgracia o por suerte soy valenciana. Aquí tiramos muchos petardos y el problema es que a mí me gusta. Entonces, bueno, a ver. soy la excepción en ese caso, pero todo lo demás sí. O sea, pero lo entiendo mucho porque es un ruido muy fuerte. Y ya para terminar, ¿hay algo en lo que quisieras ahondar o algo que te gustaría decir? Buah, por ahondar hay muchos melones que nos quedan por abrir. Eso se puede hacer en otro lado. Uf. Pero estoy de acuerdo con lo que has dicho de que cuando la diversidad funcional o la condición es invisible, la gente tiende a invalidar en vez de a hacer el capacitismo, en vez de entender y preguntar desde la curiosidad. Yo hace tiempo que uso una metáfora para explicar esas cosas y es que, o sea, yo a veces digo que yo llevo una silla de ruedas invisible. O sea, yo voy en silla de ruedas invisible. Tú no la ves, pero yo voy en silla de ruedas. ¿Eso qué significa? Que mi inteligencia es exactamente la misma, que yo mentalmente puedo hacer exactamente lo mismo, pero hay muchas cosas en esta sociedad que no me permiten que yo me desenvuelva igual que el resto de personas. Igual que le pasa a una persona con silla de ruedas que tiene que hacer trámites y tiene que ir a un edificio que está lleno de escalones. Lo que pasa es que la silla de ruedas visible, tú dices, coño, es verdad. No, y mira que ha costado, que esto no ha sido de hoy para mañana. O sea, mira que ha costado que la gente entienda que hay que hacer una sociedad adaptada para todos. Y a mí me pasa lo mismo, pero en vez de poner escalones, son otro tipo de cosas. Totalmente, vamos. Y ya para finalizar, corazón, después de todo este rato que llevamos hablando, dígamelo. ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy bien. A mí me gusta mucho hablar de esto. Y cuando quieras hacemos otro podcast de esto o de lo que sea. Porque anda que no hay melones por abrir aquí con la psicología y la sociedad y la masculinidad frágil y espacios. Todavía hay mucho trabajo que hacer en esta sociedad. Encantado de volver a grabar contigo, ya ves. Joder, tanto... Sí, total. Sí. Sería como tener una charla normal, pero grabándola. O sea... Sí. Tal cual. Pues corazón, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y a ustedes nos vemos en el siguiente.